sientes dolor en los pies y estás buscando algo que te ayude a aliviar esas molestias y aliviar la tensión, pues estás en el vídeo correcto, porque te voy a enseñar no solamente un masaje que puedes hacer en casa para aliviar la tensión, tanto en la planta del pie como en el resto de los gemelos, sino ejercicios específicos para ganar movilidad y fuerza en las plantas de tus pies. Empezamos. Bueno chicos, pues vamos a empezar con el masaje y antes de nada te voy a enseñar este modelo del pie para que entiendas cómo funciona y por qué es tan importante mantener estos arcos plantares. Quiero que te fijes en esta estructura. Al final el pie lo conforman tres bóvedas, el arco plantar más interno, el externo y este que tenemos a nivel transversal en nuestro pie. Eso le permite a nuestro pie ser capaz de repartir el peso de todo nuestro cuerpo y amortiguar las fuerzas cuando estamos caminando. Es importante mantener estas bóvedas plantares porque va a hacer que seamos mucho más fuertes y que mantengamos la fuerza de todas las estructuras que dan soporte a nuestros pies. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, bien porque estemos lidiando con una bursitis, con una fascitis, con algún tipo de tendinopatía en nuestros pies, sentimos mucha tensión. Lo primero que tienes que hacer, siempre, es ir a tu fisioterapeuta, ¿vale? Más allá de los consejos o todo el contenido educativo que vayas a encontrar en este vídeo, es importantísimo que acudas a tu fisio para que realice un buen diagnóstico diferencial. Porque es verdad que a día de hoy se escucha mucho la palabra fascitis plantar, pero no todos los dolores de la planta del pie son por culpa de una fascitis. Existen bursitis, existen tendinopatías y otro tipo de patologías que pueden dar como síntoma ese dolor en la planta. Así que antes de nada, ve a tu fisio también para que entiendas qué es lo que te beneficia, qué es aquello en lo que tienes que tener más cuidado antes de empezar con todos estos ejercicios. Y bueno, dicho esto, vamos a ver este masaje. Es un masaje muy sencillo. Vamos a utilizar nuestras manos. Podemos hacerlo sin crema o si tienes en casa algún tipo de crema hidratante, aceite de masaje, también te puede venir bien para este masaje que vamos a hacer. Entonces, considerando este modelo, quiero que primero palpes tu pie, te lo toques y veas dónde está ese arco plantar, el más interno. Si te fijas, tenemos aquí el dedo gordo, luego ese bultito, ¿no?, donde apoyamos nuestros metas, luego empieza ese arco y terminamos en la zona del talón. Normalmente la mayor parte de las tensiones las vamos a notar en ese arco plantar, ¿vale? Donde tenemos mucha musculatura que está trabajando para mantener esas bóvedas. Bueno, pues lo primero que vas a hacer con estos pulgares, quiero que lo coloques justo en esa planta y desde ahí abraza el resto de tu pie con tus manos. Y vas a masajear haciendo como presión y subiendo hacia arriba en ese arco plantar, ¿vale? Si tengo aquí el modelo, pues estoy apretando justo en esta zona y estoy masajeando en este sentido, ¿vale? Así que apriétate, coge tu pie y masajea en ese sentido, hacia arriba, hacia los dedos de los pies. Puedes hacerlo un poquito más por fuera, un poquito más en el centro, un poquito más por dentro e ir probando por toda esa planta del pie, dejando el pie suelto, a ver en qué zonas tienes más tensión. Vas apretando con los dedos de tus pies, no hace falta reproducir el dolor, de hecho a veces puede irritarlo más, sino simplemente como si tú estás reconociendo toda esa planta, puedes hacerlo incluso ahí entre los dedos, toda esa planta del pie, porque al final un masaje, sé que todos pensamos que los masajes sirven para aliviar la tensión, porque se relajan las estructuras, pero en realidad simplemente el tacto genera más representación cerebral de esa parte de nuestro cuerpo, porque estamos enviando una información tanto de presión
como a lo mejor un poco más suave, más sensitiva a nuestro sistema nervioso. Y cuando nuestro cerebro como que recibe más información de una parte que en muchos casos lo tenemos olvidada, puede estar relacionado con esa disminución del dolor. Entonces simplemente el hecho de que sea placentero, que sintamos nuestro pie, que vayamos reconociéndolo poco a poco a través del tacto, eso nos relaja mucho, y sobre todo en una zona del cuerpo como es la planta, que tiene muchísimas terminaciones sensitivas. De hecho, puede que ahora, como una gran parte de nosotros estamos todo el rato calzados o incluso con un calzado convencional que aprieta mucho nuestro pie, pues hemos perdido mucha representación, mucha sensibilidad. Entonces simplemente recuperarlo y masajearnos puede ayudarnos a mejorar esas sensaciones. Y yo te recomiendo que, aunque tengas solamente dolor en un pie, que también lo hagas con el otro, ¿vale? Agárralo y, como te decía, con esos dedos ve apretando en ese sentido hacia arriba. Con los pulgares empiezas en esa bóveda, más por dentro, por el medio, por fuera, vas subiendo un poquito hacia arriba y vas reconociendo toda la planta del pie. Incluso debajo de los dedos, en esta zona de aquí. Te enseño más en esta zona de aquí. Vas masajeando, deja tu pie suelto. Vas a notar ahí un montón de huesecillos, porque el hueso tiene muchísimas articulaciones, tiene un montón de huesos, de ligamentos. Y vas reconociendo todo el pie, todo el pie. Incluso a nivel del talón también puedes masajearte un poco, pero eso sí, no vayas buscando en ningún momento el dolor, ¿vale? Más bien que sea relajante, que te alivie, que sea suave. Esa creencia de que los masajes, para que funcionen, tienen que ser dolorosos, ya lo hemos dejado para el pasado, ¿vale? Eso ya no nos sirve. Vale. Y ahora vamos a trabajar más sobre algunos puntos gatillo que podamos ver en el pie, algunos puntos donde se esté acumulando la tensión. Y el primero que vamos a buscar es, si este es el dedo gordo, vamos a bajar justo hacia abajo de esta protuberancia que sentimos y justo aquí, ¿vale? Un poquito más hacia la parte de dentro. Vamos a buscar un puntito donde sintamos bastante tensión, pero que a la vez sea un poco agradable, ¿vale? Vamos a apretar ahí unos segunditos. Vamos a apretar y vamos a hacer como movilizar en el sentido contrario de las agujas del reloj para distribuir esa presión por toda esa zona. Porque notes ahí un tendón que es justo abajo. Vale. Vamos a bajar un poco más, justo al centro de la bóveda y más hacia, para que lo veas bien. Este es el pie, aquí tenemos justo la mitad de la bóveda, pues un poquito hacia ese lateral. Vamos a buscar un punto con el pulgar, puede que haya personas que lo noten más arriba, más abajo, más a un lado. Y vamos a buscar lo mismo. Apretamos ahí con el dedo, porque tengamos que ayudarnos del otro. Y realizamos lo mismo. Esa presión, al contrario de las agujas del reloj, no tiene que producir mucho dolor, ¿vale? Solamente sentir tensión. Siento ahí tensión, es verdad. Y mantengo la presión
Y por último, vamos a buscar este punto gatillo, volviendo al pie. Aquí tenemos el talón, ¿vale? Esta es la bóveda. Pues justo antes de llegar al talón, antes de ese hueso grande, pues justo en este lateral, que sería, si yo palpo mi maleolo interno del tobillo, dibujo una línea recta, pues justo ahí, a la altura del talón, lo mismo, apretamos con el dedo y vamos a ir manteniendo esa presión y masajeando en el sentido contrario a las agujas de palo. Unos segunditos. Vale, vamos a repetir lo mismo en el otro pie. Primero, que está justo debajo del dedo gordo, debajo del meta, la cabeza del meta. Apretamos. De todas formas, otra cosa que puedes hacer es buscar tú mismo, explorar tu pie y buscar algún punto de tensión. Y masajear en esa zona. Recuerda, tiene que aliviar, no tiene que producir más dolor. Hasta que notes que esa presión con el dedo pues ya no parece tanto. Punto número 2, justo a mitad de la bóveda. Y punto número 3, justo donde el talón. Vale, muy bien. Pues ahora vamos a coger el rodillo, porque luego sí nos vamos a poner de pie y vamos a utilizar un poquito la pelota antes de empezar con los ejercicios. Pero antes vamos a usar el rodillo para masajear la zona de los gemelos, ¿vale? Todo ese lateral, incluso un poquito los tibiales. Entonces nos colocamos el rodillo encima y vamos a colocar el pie primero como en un lateral, dejando los dedos caer hacia afuera y vamos masajeando de arriba abajo por ese lateral. ¿Que te parece que no estás haciendo suficiente fuerza? Entonces puedes levantar la pelvis del suelo y masajear de arriba abajo. Luego hacia arriba, con los dedos enfocados hacia adelante y arriba abajo. Asegúrate de llegar bien hasta el talón. Ahí. Hasta el talón. Y hacia adentro. Vale, repetimos en la otra pierna. Primero los dedos de los pies hacia afuera, por todo ese lateral. De muchas veces cuando hay algún malestar en el pie, también todos los peroneos se cargan mucho porque tienen que controlar la pisada y cómo apoyamos. Luego dedos hacia arriba, hacia adelante, llegando bien hasta el talón.
y hacia adentro. Vale, muy bien. Pues ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a colocar la pelota en el suelo. Y bueno, hay algo que mucha gente hace cuando tiene molestias en el pie, que a mí no me gusta mucho, y te lo explico para que tú también lo entiendas. Mucha gente cuando tiene alguna fascitis, alguna molestia en el pie, lo que hace es que directamente aprieta fuerte, masajeándote toda la planta del pie. Y eso muchas veces irrita los tejidos más de lo que los relaja. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es directamente apretar suavemente hacia abajo, como simplemente llevar el pie hacia abajo contra esa pelota, pero no necesariamente masajear y friccionar muy fuerte, sino aprieto, noto un punto donde a lo mejor hay mucha tensión y dejo ahí el pie, respiro y simplemente esa presión sobre esa zona que noto un poquito cargada, más hacia adentro, más hacia afuera, más hacia el talón. Más hacia los dedos. Voy buscando ahí puntos donde la presión de mi cuerpo contra la pelota, noto que hay como una liberación, es una molestia que alivia, pero no es una molestia que irrita más. Y encontrar esa diferencia, aunque a veces es difícil, es importante y exige que nosotros exploremos, experimentemos, porque cada persona realmente va a necesitar algo diferente. No todos tenemos siempre los mismos síntomas. Entonces vamos a buscar ahí donde notamos más tensión en esa planta y dejamos el peso de nuestro cuerpo caer sobre esa pelota. Y cambiamos, primero un pie y luego el otro. Recordad que el pie, como tiene tantas terminaciones nerviosas, es muy sensible. Entonces hay que tener cuidado para no irritarlo. Vamos mirando más hacia adelante. Vamos probando distintas posiciones. Si encontramos un punto de tensión, nos quedamos ahí. Un poco más hacia atrás, hacia el talón. Vale, y este sería todo para el masaje. Como verás, no ha sido nada súper brusco ni súper fuerte, no vamos a ir buscando el dolor, sino más bien una relajación, un alivio. Vale, pues ahora vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver 3. El primero de todos es caminar. Es la marcha, pero lo vamos a realizar de distintas maneras. Entonces, para empezar, simplemente por casa vamos a pasar 1 minuto caminando de puntillas. Caminando de puntillas, separando bien esos dedos de los pies, manteniendo el talón bien arriba. Aquí estamos estimulando toda la musculatura de esa bóveda, nuestros gemelos, nuestro tríceps. Y además estamos trabajando nuestro equilibrio, todos esos músculos pequeñitos que están en el pie y que tienen que trabajar para mantenernos bien arriba. Vamos a probar eso, 1 minuto,
más o menos, de puntillas. Si necesitas hacer un descanso, bajas y luego vuelves a subir. Vale. A continuación pasaríamos un minuto caminando sobre los laterales del pie, el lateral externo. Igual, delante, atrás. Estos ejercicios, que pueden parecer súper simples, en realidad son otra manera de estimular nuestros pies. Muchas, por ejemplo, el típico mecanismo en el que nosotros nos hacemos un esguince es este de aquí, ¿no? Cuando el pie se nos va hacia afuera. Pero es que en muchos casos eso se produce porque el pie no es lo suficientemente fuerte en esta posición. Entonces, en el momento que se me va el pie hacia allá, no soy capaz de volver, sino que directamente ¡pluf!, se va completamente de lado. Bueno, pues pasar tiempo en estos apoyos, no vamos a hacer todo el día, no vamos a correr en esta posición ni caminar siempre así, pero pasar tiempo en estos apoyos también fortalece todas esas estructuras que tienen que trabajar en los laterales. Lo mismo, que necesito un descanso, vuelvo a caminar normal y vuelvo al lateral. Y a continuación, hacia adentro. Vamos a caminar hacia adentro, en el lateral interno del pie. De la misma manera aquí, de hecho, seguramente notes que incluso cambia tu cadera, cambia tu rodilla, porque tienen que adecuarse a esa nueva forma de caminar, donde los laterales se separan, laterales externos se separan mucho más del suelo y apoyo más el peso del cuerpo en la zona interna. Parece muy ortopédico esta marcha, pero bueno, al final son otras maneras de estimular nuestro pie. Vale. Y por último vamos a intentar caminar sobre nuestros talones, manteniendo los dedos de los pies elevados para estimular esa flexión dorsal del tobillo. Este suele costar un poquito más, teniendo los dedos separados. Y lo mismo, seguramente que notes también que la cadera trabaja de otra manera. Vale, pues este sería el primer ejercicio, simplemente caminar. Caminar de otras maneras, lo puedes hacer en casa, sobre una alfombra, en el gimnasio, pero estimulas tu pie de una manera nueva. Ahora vamos a trabajar el equilibrio, ¿vale? Porque al final todos estos cambios en cómo nosotros estamos de pie influyen en la activación de la musculatura y en la información sensitiva que recibimos de nuestros pies, ¿vale? Pues el equilibrio, como lo tenemos que trabajar, es a una pierna. Entonces el objetivo es mantenernos en equilibrio, apoyados solamente sobre un pie, pero eso puede ser muy fácil. Entonces, para hacerlo un poquito más complicado, vamos a jugar a agacharnos y a levantarnos. Podemos colocar un objeto un poquito alto delante de nosotros y desde ahí empezamos con la pierna derecha. Nos apoyamos en esa pierna derecha y vamos a inclinarnos para tocar ese objeto y volvernos a levantar. Bajamos, tocamos, volvemos arriba. Podemos empezar con 5 a 10 repeticiones, intentando en todo momento que el pie contrario se mantenga separado del suelo. 4, 5, y si lo queremos hacer más difícil, podemos bajar a tocar el suelo. A ver si consigo. 6, 7, 8, 9,
y 10. Muy bien. Cambiamos, vamos a hacerlo sobre el otro pie. Empezamos primero con algo un poquito elevado para que sea más sencillo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4. Es probable que notes diferencias entre un pie y otro. A mí esto me parece más difícil. 5. Bajamos al suelo. Ahora. 6. 7. 8. 9. Y 10. Vale, y apoyamos. Muy bien, verás que seguramente notes que no está trabajando solo el pie, también está trabajando mucho la cadera. Y es que pies y caderas están completamente conectados. Para que funcionen bien nuestros pies, nuestras caderas tienen que estar bien estables, bien activas. Entonces, por eso cuando estamos trabajando ese equilibrio, notamos cómo está trabajando todo nuestro cuerpo. Y para terminar, te voy a enseñar un ejercicio que trabaja tanto la fuerza como el estiramiento de la planta de nuestros pies. Entonces, seguimos trabajando de manera unilateral y si te fijas, el pie retrasado está apoyado solamente sobre los dedos de los pies. Porque lo que busco es que cuando voy a bajar a una zancada y apoyo la rodilla, realmente estoy estirando toda la planta y toda esa cadena que está en la zona posterior de mi pierna. Entonces desde aquí voy a bajar, voy a extender siempre manteniendo el apoyo sobre los dedos de los pies, intentando no apoyarme en ningún sitio. Bajo, despacito, hasta tocar la rodilla y vuelvo a subir. Haremos 10 repeticiones. 2, 3. Si te molesta mucho, no bajes del todo, ¿vale? Pero si puedes, baja del todo. 4, apoyas y subes. 5, subes. 6, arriba. 7, arriba. 8, arriba. 9, arriba. Y 10, bajo despacio, arriba. Vale. Ok, notas, puede que notes ahora, ha trabajado esa planta. Está bien. Cambiamos y hacemos lo mismo con la pierna contraria, sobre los dedos de los pies. Abajo. 1. Bajamos despacio. 2. Bajamos. 3. Abajo. 4. Abajo. 5. Abajo. 6. Abajo. 7. Abajo. 8. Abajo. 9. Y abajo. Y 10. Vale. Muy bien. Ahora notas, puede que notes un poquito de tensión. Vale. Bueno chicos, pues estos son
los ejercicios. Vamos a ver cómo tenemos que utilizarlos y cómo combinarlos. Entonces, primero hemos trabajado el masaje. Ese masaje, al ser muy suave, sin necesariamente irritar nada, si lo hacemos realmente suave, podemos hacerlo a diario, por las noches, porque además nos permite reconectar mucho con esas plantas del pie, recibir más información y conectarnos con nuestros pies. Entonces, la verdad es que este masaje podríamos hacerlo todo lo que queramos, igual que el trabajo con el foam roller. Ahora, el trabajo con la pelota, ese masaje en el que apoyamos y presionamos, vamos a tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Puede que haya personas que puedan hacerlo todos los días, que les vaya bien, ningún problema, pero también puede que haya personas que si lo hacen un día, al día siguiente y lo vuelvan a intentar, noten la planta muy irritada. Así que para protegernos, yo te diría que mejor hacerlo cada 2 días, cada 3 días, un poquito de presión, ¿vale? Para liberar, para hacer una liberación un poquito más intensa. Luego, los ejercicios que hemos hecho, la marcha, donde trabajamos de puntillas, de talones, lateral externo, lateral interno, tanto como el trabajo de equilibrio sobre una pierna, donde vamos a trabajar donde vamos a tocar el suelo, como este último ejercicio de zancada, donde vamos a estirar, podemos hacerlo más a menudo. Igual todos los días, un día sí, un día no, para reforzar todas esas plantas de los pies. Y algo que podemos considerar de cara a mejorar la salud de nuestros pies es pasar tiempo descalzos o empezar a utilizar un calzado más respetuoso, más minimalista. Sin lugar a dudas, el calzado convencional que apretuja los dedos o incluso los tacones es perjudicial para nuestros pies, es directamente perjudicial. Entonces, es preferible a largo plazo intentar pasarnos a un calzado respetuoso. Es verdad que si ahora mismo sentimos dolor, ahora mismo estamos con una lesión, pues puede que no sea el mejor momento o que a lo mejor podamos hacerlo muy progresivamente. La manera más fácil de empezar es pasar tiempo descalzo en casa. Además, si has leído mi libro, Cuerpo Solo Hay Uno, ya conoces que ese es uno de mis hábitos claves para cuidar de nuestra salud, pasar tiempo descalzos. Pero, idealmente, si llegamos a utilizar calzado respetuoso, minimalista en nuestro día a día, mejor. Pero eso va a depender de cada caso y cuando estamos lesionados, pues a lo mejor no es el mejor momento de realizar ese cambio, pero sí podemos ir introduciéndolo muy poquito a poco, empezando con 5 minutos al día, un paseo muy cortito de 5 minutos al día, donde utilizamos el calzado para empezar a estimular más toda esa planta, toda la sensibilidad, la movilidad y la fuerza de nuestros pies. Y eso es todo, chicos. Espero que te haya gustado, que te haya aliviado ese malestar. Consulta, por supuesto, siempre con tu fisio, que va a ser el que te haga ese buen tratamiento para mejorar en tu rehabilitación y tener claro el diagnóstico. Y dicho esto, nos vemos la semana que viene. Chao. Muchísimas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar aquí. Si quieres trabajar conmigo o con mi equipo, ve a physiowatts.com, donde vas a encontrar la información de todos nuestros protocolos de rehabilitación, de nuestra programación online de movilidad, Healthy Movement, y además nuestra formación para entrenadores y fisioterapeutas PhysioWatts nivel 1. Nos vemos en physiowatts.com. Muchas gracias.